Bien, entonces, ¿dónde estamos parados? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué decisiones debemos tomar? Bien, desde los tiempos de los naturalistas europeos, fue evidente que México representaba una de las zonas del planeta más ricas botánicamente hablando. Y también de las primeras conclusiones que se derivaron producto de la observación de esos naturalistas, principalmente europeos, es que a medida que se camina del polo hacia el Ecuador, el número de especies diferentes aumenta. Y esto se le dio el nombre del gradiente latitudinal de riqueza botánica y también de riqueza de muchas de las ramas del árbol de la vida. Y esa observación se mantiene hoy en día. Pero luego después, con la aplicación de sistemas de análisis de la distribución de la riqueza, se rescató otro patrón, que dentro de los trópicos la riqueza de especies de plantas vasculares se localiza, sí, en el trópico, pero principalmente a lo largo de las montañas del trópico. Y entonces en México tenemos un juego de 5 cadenas montañosas, que son la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, la faja volcánica transmexicana, la Sierra Madre del Sur y los Altos de Chiapas, que se extienden hasta el noreste de Nicaragua. Y entonces ahora sí, efectivamente, se mantiene el gradiente latitudinal, pero hay que agregar a esa observación o a ese patrón, el patrón de que dentro de las montañas en el trópico es donde se concentra la mayor riqueza de plantas vasculares y de otros organismos. Así las cosas, entre los muchos calificativos que se le han dado a México, el país megadiverso, país que concentra una gran diversidad de plantas. El último de ellos es ser un país botánico. En esta publicación del año pasado, los autores analizaron, aparte de la diversidad de la riqueza de especies, aparte de la riqueza de endemismos, analizaron la diversidad filogenética. Es decir, qué ramas del árbol de la vida, de las plantas, coinciden o viven en México. Y aparte, el endemismo filogenético, es decir, dónde dentro de la rama del árbol de la vida o del árbol de las plantas están las plantas endémicas y cómo se distribuyen a nivel mundial. Y en cualquiera de los indicadores que miden la diversidad de plantas a nivel mundial, ustedes pueden ver cómo México es parte de ese grupo de países botánicos. Entonces ahora se refiere a México como un país botánico. Entonces no es de sorprenderse el por qué la maestra Puga, también visionaria desde el principio, se dedicó o le gustó la botánica. Y entonces ella se incorporó al Instituto de Botánica. Ella vivió del 8 de marzo de 1913 al 11 de noviembre del 2013 y fue parte del Instituto de Botánica de 1965, primero como secretaria del instituto, hasta 1992, cuando ya fue directora. Y durante su gestión como directora y secretaria del Instituto de Botánica, ella, en primer lugar, su idea era conocer la flora de México, porque no se puede apreciar, no se puede conservar lo que no se conoce. Entonces, su idea, su visión, era justamente conocer esa parte de la diversidad de nuestro estado. Y para hacerlo, ella fortaleció y fomentó y trabajó para constituir una colección que representa la evidencia de la riqueza de plantas en un país, o en este caso en un estado. Y así pues se fortaleció el herbario del Instituto de Botánica de la Universidad de Guadalajara, con su acrónimo IBUG.
Muy bien, ¿qué es un herbario? Un herbario es una colección de plantas que, como lo dije hace un momento, es la evidencia. A partir de esa colección, a partir de la información contenida en los ejemplares de herbario, es donde inician los estudios de diversidad vegetal. Y la maestra tuvo esa visión de generar un herbario, de cuidarlo, de aumentarlo, de mejorar su calidad. Y todos los procesos, todos los proyectos de investigación sobre la diversidad, la riqueza de plantas a nivel mundial se basan justamente en estas colecciones llamadas herbario. En el planeta existen aproximadamente 3.000 herbarios que albergan 400 millones de especímenes. Esta es información que acaba de ser publicada durante este año en un artículo que hace un análisis sobre la importancia de los herbarios. Y a pesar de esto, como en algunas regiones, las personas quienes toman decisiones creen que las colecciones botánicas son una serie de plantas secas que no sirven para nada. Y entonces hay en algunas regiones la tendencia hacia dejar de apoyar la existencia de herbarios. Entonces, justamente para tratar de contrarrestar esa tendencia en algunas regiones es que se publicó este artículo. El caso más emblemático hoy en día, hay dos: el cambio de sede de la colección de Kew en los Jardines Botánicos en Londres y la Universidad de Duke en Raleigh, en Carolina del Norte, que quiere vender su colección o deshacerse de ella, una colección de cerca de 1 millón de ejemplares de herbario. Entonces, con esto que está ocurriendo fue, la contraparte para visualizar, para concientizar la importancia de los herbarios. Y aquí está una gráfica de dónde están repartidos los principales herbarios a nivel mundial, quienes poseen las colecciones más numerosas de ejemplares de herbario, y donde le podemos ver cómo en los herbarios mexicanos se albergan más de 5 millones de ejemplares de herbario. Y en la Universidad de Guadalajara tenemos aproximadamente en el herbario IBUG cerca de 220,000, 250,000 especímenes. Y esa colección es, ya dije hace un momento, el origen de los inventarios florísticos que se materializaron en 2010 con esta publicación del catálogo de las plantas vasculares de Jalisco, y después una actualización que se publicó en 2018 en la estudio de caso que tanto la Conavio como el gobierno del estado de Jalisco patrocinaron para analizar la riqueza de todos tipos en el estado, incluida la riqueza de plantas, y donde podemos ver que salió publicada esta actualización de la riqueza de plantas vasculares en nuestro estado. La misma lista, la misma colección fue utilizada para la publicación de este artículo sobre la riqueza específicamente del bosque tropical caducifolio, y que los resultados fueron publicados en la revista Science. En esta publicación, lo que los autores encontraron es que el bosque tropical caducifolio en América tiene una distribución geográfica, creo que ya le pité tiene una distribución geográfica muy amplia desde el sur de Sonora hasta el sureste de Brasil. Pero cuando ustedes analizan este diagrama, pueden ver cómo los componentes taxonómicos, la composición taxonómica de los sitios del bosque tropical en México, aunque tienen el mismo comportamiento fisiológico, es decir, tirar la hoja durante la época de sequía, es totalmente diferente al componente taxonómico del bosque tropical caducifolio en el noreste de Brasil o en el sur de Brasil. Es decir, fisiológicamente el bosque tropical caducifolio se comporta igual en todas las áreas donde éste prospera. Sin embargo, la composición taxonómica es diferente.
En otras palabras, diferentes especies de planta tienen que adaptarse a ese clima estacional para poder sobrevivir. Y nuestra colección fue parte de este proyecto. Posteriormente, también nuestra colección, que se incluía las bases de datos, la que amalgamó José Luis Villaseñor en 2016, y que luego fueron parte de este proyecto Dry Floor, en el cual dieron a conocer la riqueza vegetal en todo el continente americano, o en las 3 Américas que constituyen el continente americano, y donde podemos ver la riqueza de México. Eso no lo hice yo, ¿eh? Sí lo hice yo, ¿cómo? Te saca de la presentación. Ah, que la chingada. Bien, perdón, Pilar. Bien, entonces decía yo, pues, cómo este grupo llegaron a la conclusión de que en México han sido registradas más de 22,000 especies, y vean ustedes cómo el nivel de endemismo casi abarca el 50%. Es decir, no nada más somos ricos en número de especies, sino también somos ricos en el número de plantas que son exclusivas de nuestro país. Y entonces, cuando lo comparamos con el resto de los países de América Latina, vemos como Brasil ocupa el primer lugar, Colombia el segundo lugar y luego México el tercer lugar. Entonces, Colombia, Brasil, México, Ecuador, Perú, el sureste de Brasil, aquí en el Cerrado brasileño, en el bosque, la Mata Atlántica brasileña, son también de los países reconocidos como botánicos. Muy bien, la maestra Puga, con su visión de conocer la vegetación, la riqueza florística de México, también fue una gran visionaria, porque sabía que había otras áreas de la botánica que deberían cubrirse y que obviamente en su momento no fueron cubiertas. Entonces ella se preocupó por formar un grupo de estudiantes que de alguna manera tomara la estafeta que ella había consolidado. Y así pues promovió que muchos de nosotros nos fuéramos a preparar para que a nuestro regreso hiciéramos las contribuciones necesarias para fortalecer las líneas de investigación del Instituto de Botánica. Y a esto me refiero con el gran angular, es decir, se amplió la visión de las actividades y de las líneas de investigación que desarrollaba el Instituto de Botánica, y ya no estaba restringida únicamente a inventarios, a el fortalecimiento del herbario, a la taxonomía que muchos de ustedes odian por la dificultad que representa aprenderse los nombres científicos y su pronunciación. Y efectivamente, ese fue lo que ocurrió. Los estudiantes que salieron dentro de México y fuera de México a prepararse, regresaron, se incorporaron al Instituto de Botánica e iniciaron y desarrollaron las diferentes áreas que tenemos ahora. Entonces, la idea de conformar, de aumentar las líneas de investigación, tienen un objetivo: entender los procesos que han sido responsables por la diversificación de las plantas en México, y tomando en consideración la crisis de diversidad que tenemos hoy en día, si conocemos esos procesos que en el pasado hicieron de nuestro país un país botánico, poder entenderlos para planear el futuro y de alguna manera contrarrestar la crisis de diversidad creada por la actividad humana. Y entonces, con eso en mente, pues obviamente se necesitaban otras líneas de investigación, y una de ellas fue la micología, y Laura es producto de ello. Laura llegó en 1983 o 83, Laura, para iniciar una línea de investigación que Gregorio Nieves había iniciado, que era la micología, y también conocer la riqueza micológica del estado de Jalisco. Y no es de sorprenderse, porque durante mucho tiempo la micología fue tratada como parte de la botánica, aunque hoy en día la evidencia molecular nos indica que los hongos comparten un ancestro común más próximo con los animales que con las plantas.
De cualquier manera, la micología es importante y ha sido importante para la botánica porque hay evidencia de que durante la invasión de las algas a los ambientes terrestres, es decir, la aparición de las plantas terrestres, las embriofitas, hubo una relación simbiótica muy importante y que ayudó a las plantas a invadir los ambientes terrestres y a modificar los ciclos biogeoquímicos de nuestro planeta y a la postre la misma existencia de nosotros. Entonces, obviamente, la incorporación de la micología a las líneas de investigación de la botánica era imprescindible. Después tenemos a la filogenética, es decir, la disciplina de la botánica que se encarga de establecer las relaciones históricas y de parentesco entre las plantas. Y en la imagen ustedes pueden ver una de las propuestas del árbol de la vida de las plantas. ¿Quién se relaciona con quién? A través de un ancestro común. Y también de esta parte se deriva... qué ramas de este árbol de la vida crecen en una determinada área geográfica. Y esto es lo que produce la diversidad filogenética, otro de los criterios que se utilizan hoy en día para determinar la diversidad vegetal de un sitio. Y entonces, ahora, no nada más es dedicarnos a la filogenética, sino seleccionar una de las ramas, es decir, es tan amplia, cerca de 350,000, 400,000 especies de planta, que es difícil que una sola persona pueda conocer y pueda investigar todo. Entonces, lo que ha ocurrido es que cada uno de los botánicos que tienen interés en la filogenética elijan una de las ramas del árbol de la vida de las embriofitas. Y como resultado de estos análisis, un artículo que salió recientemente, donde muestra cómo se relacionan entre sí un grupo de plantas que se diversificó en América, desde la Columbia Británica en Canadá hasta Guatemala y México. Y donde podemos ver que el grupo de plantas que crecen en México, que son 18 especies, constituye un grupo monofilético, es decir, un grupo de 18 especies que diversificaron a partir del mismo ancestro común. Y entonces podemos ver en este diagrama cómo este grupo, Calocortus, en la familia Iridaceae, se diversificó atendiendo a una división geográfica, o cómo la distribución geográfica de este grupo está relacionada con diferentes eventos de diversificación del mismo grupo. Ahora, es importante conocer la distribución geográfica de las plantas y también la relación de las plantas con los polinizadores, porque la evidencia sugiere que durante la evolución de las plantas con flores, desde su inicio, fue importante la relación que tuvieron con los polinizadores y cómo esta presión ejercida por los polinizadores ayudó a la diversificación de las plantas con las mismas. La geografía, ya les decía yo, ¿por qué es importante la geografía de las plantas? ¿Por qué es importante saber dónde vive quién? Porque es importante conocer la distribución de la riqueza y los procesos responsables por determinar esa distribución de la riqueza de plantas. Aquí tenemos un ejemplo que muestra justamente la distribución de riqueza de especies de otro grupo de plantas que se diversificó en México. Y ustedes pueden ver en el sigo pensando. Como ustedes pueden ver claramente, entonces, ¿dónde están concentradas las áreas que albergan el mayor número de especies? De tal manera que si quisiéramos iniciar un proceso de conservación o manejo de la mayor cantidad de especies con el menor cantidad de dinero posible, en otras palabras, cómo optimizar el proceso de la conservación, pues tendríamos aquí en un momento dado información para decidir qué áreas deberían protegerse para proteger al mayor número de especies. Entonces, la biogeografía vegetal tiene como objetivo justamente eso,
identificar las áreas que poseen la mayor riqueza de especies para programas de conservación. Bien, ¿y por qué es importante? ¿Por qué otras razones es importante conocer la distribución de las plantas? Ustedes pueden ver cómo determinar cuáles son los procesos que facilitan la diversificación, dónde crece el mayor número de ramas del árbol de la vida de las plantas, cómo las plantas se han adaptado o se pueden adaptar a una condición del medio físico cambiante, y luego también cuantificar la extinción o el riesgo al que están sujetas algunas especies de plantas, conocer las especies que están en riesgo, conocer las especies con importancia económica, también a sus parientes silvestres como fuente de material genético que ayude a los programas de mejoramiento, las especies con distribución geográfica amplia, las especies con distribución geográfica restringida y que por lo tanto estarían sujetas a cierto nivel de riesgo. Los grupos de plantas con numerosas especies y finalmente la sensibilidad de algunas especies al cambio climático. Entonces, todos esos aspectos, todas esas preguntas pueden conocerse si conocemos la riqueza de especies de un área y cómo se distribuyen estas especies dentro de la misma. Otra área de la botánica es la anatomía, y que es un área que todavía no está cubierta en el Instituto de Botánica, pero que la relación que tenemos con otras instituciones, en este caso la Universidad Autónoma de Querétaro, nos permite obtener información de cómo o la característica que tienen los tejidos, las células, cómo las células se incorporan y forman tejidos y cómo los tejidos forman órganos y cómo esas características podrían incorporarse a las estimaciones filogenéticas para justamente entender cómo esas estructuras anatómicas pueden de alguna manera ayudar a las plantas ante el escenario de un cambio climático. Tenemos una nueva línea de investigación en la cual están tratando de analizar cuáles son las mejores condiciones para dentro de los sistemas de producción de alimentos humana se puede también mantener la riqueza. Esta actividad es responsabilidad de Danae Cabrera y la idea es analizar la agrodiversidad dentro de los sistemas de producción de alimentos de los humanos y cómo se establecen relaciones entre los diferentes componentes dentro de la producción en un sistema de producción de alimentos tecnificado, pero también con la riqueza de plantas de las comunidades vegetales adyacentes a la producción. Ya decíamos que desde la época de la colonización europea, México resaltó, Mesoamérica resaltaron como sitios de alta riqueza. Después vinieron las naturalistas, los botánicos soviéticos, buscando a los parientes silvestres de los principales cultivos a nivel mundial. Y México y Mesoamérica son origen de la domesticación de varios cultivos importantes. El maíz es uno de ellos. Pero también en México existe germoplasma silvestre de cultivos tales como la papa y el jitomate, el tomate de cáscara, la papaya, la guayaba y muchos otros cultivos cuyo centro de origen está en México. Entonces, dada la importancia de los recursos fitogenéticos como fuente de variación en los programas de mejoramiento genético, en 2003 el gobierno federal tuvo a bien otra vez poner atención en el estudio y en la conservación de los parientes silvestres de los principales cultivos domesticados en México. Y surgió el Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos. Y digo otra vez porque ya desapareció. De tal manera que la conservación obedece a los colores del partido que está en el gobierno federal. Y así como a un color le puede interesar la conservación de los recursos fitogenéticos, a otro les parece que es un chiste y lo borran así,
de un plumazo. ¿Qué es lo que ocurrió con este sistema? De cualquier manera, en el Departamento de Botánica y Zoología y en el Instituto de Botánica, iniciamos con la línea del conocimiento y el aprovechamiento y la importancia que tienen los parientes silvestres del chile, del tomate de cáscara, del jitomate, de la papa, del maíz, a los programas de mejoramiento genético y cómo nuestros recursos fitogenéticos silvestres son importantes y deben conservarse. Bien, después entra la secuenciación de ADN específicamente. Cuando hablamos de genómica nos referimos a la secuenciación de los genomas que forman parte de la célula vegetal, incluidos la mitocondria, el cloroplasto y el núcleo. Tuvimos la capacidad técnica para secuenciar ADN y entonces se empezó obviamente su secuenciación, su análisis, y las plantas cultivadas fueron las que tomaron el liderazgo. Pero también México tuvo que entrarle. Si México es un país botánico, si México es un país que tiene gran cantidad de recursos fitogenéticos, gran cantidad de plantas, pues teníamos que entrarle a la utilización de secuencias de ADN para las diferentes áreas, para determinar riqueza genética de los parientes silvestres, determinar riqueza genética de las plantas cultivadas, utilizar secuencias de ADN para establecer hipótesis filogenéticas y poder entender entonces los mecanismos responsables por la diversificación de los distintos grupos de plantas en México. Y aquí estamos utilizando mayormente el genoma del cloroplasto o el plastoma para analizar cómo dos procesos importantes para la fijación de biomasa, como son la fotosíntesis y la respiración, que son responsables de estos dos plastomas, la fotosíntesis del plastoma. ¡Ay, cabrón, otra vez! El plastoma como responsable de la fotosíntesis y el mitoma, es decir, la secuencia de ADN de la mitocondria como responsable de la respiración. Sin embargo, en plantas, la utilización del plastoma y del mitoma son totalmente diferentes. El plastoma es para las plantas lo que la mitocondria es para los hongos y animales. Y entonces, en hongos y animales, la mitocondria ha sido más informativa y en plantas casi no se utiliza. Mientras que en plantas se utiliza mayormente la estructura y la secuencia del ADN del cloroplasto. Después tenemos el ADN nuclear, que es evidentemente fácil de observar, mucho más grande que el plastoma. Y entonces aquí tenemos nosotros el ADN nuclear. Pero el ADN nuclear es tan grande, el ADN nuclear está tan disparatado cuando hacemos comparaciones entre una y otra especie. Es decir, el tamaño del ADN nuclear es muy grande, de tal manera que aunque técnicamente seamos capaces de secuenciar genomas nucleares completos, no los podemos utilizar todos porque no todos son del mismo tamaño. Y entonces, para fines de filogenética, únicamente se pueden utilizar las partes del genoma nuclear que se pueden comparar. Y entonces, lo que se ha generado recientemente aquí tenemos, es decir, la capacidad técnica para secuenciar ADN ha progresado y ahora tenemos secuenciación de tercera generación, secuenciación masiva, en la cual se generan miles y miles y millones de secuencias de ADN. Y lo que entonces tenemos, imaginen ustedes que este círculo representa todo este salón, donde está secuenciado todo el genoma de una planta. Pero el problema es qué parte de ese genoma podemos utilizar. Entonces lo que se ha generado es la tecnología para, de alguna manera, hacer a la medida, trajes a la medida para cada una de las ramas del árbol de la vida de las plantas, la parte del genoma que se puede utilizar.
Y hoy en día entonces hay que minar este cuarto lleno de información, sacar, extraer, encontrar las diferentes partes que efectivamente, sigo con esta chingadera, que se pueden utilizar. Y entonces para las asparragales se ha diseñado una prueba que rescata 1726 genes nucleares. Para las angiospermas en general hay una prueba que rescata 353 genes nucleares que se pueden comparar a todo lo largo y ancho de la rama de las angiospermas. Y entonces ahora estamos aquí, donde técnicamente somos capaces de secuenciar, pero hay problemas de tipo analítico, de cómo amalgamar, de cómo encontrar, de cómo analizar esas bases de datos gigantescas. Y entonces aquí es donde ustedes jóvenes de licenciatura, que son amos de las computadoras y de los programas de cómputo que manejan grandes cantidades de datos, para entrarle a esta parte. Porque el problema que tenemos ahora es de capacidad de análisis de estas gigantescas bases de datos. Muy bien, eso es el ADN. Después viene la tecnología que permite la digitalización de las muestras conservadas en las colecciones biológicas y particularmente los ejemplares de herbario. Es decir, tenemos los ejemplares de herbario en una colección biológica, sujetos a diferentes agentes nocivos que los destruyen. Entonces, con esta capacidad, desde hace ya años se inició con la transferencia de estos ejemplares a la digitalización, es decir, respaldar los ejemplares de herbario con una imagen digitalizada. Y se establecieron programas para formar bases de datos a nivel mundial, como esta que es Global Biodiversity Information Facility, con sede en the Netherlands y que tiene cualquier cantidad de registros de acceso público, es decir, para que todo el mundo las pueda accesar y las pueda analizar. Y que esta GBIF está asociada a otras instituciones o a otras plataformas, a otras iniciativas para de alguna manera facilitar el acceso a la información e incorporar nuevas colecciones de plantas a estas plataformas mundiales, como son The Plant List, como son The Plant Trade Database, es decir, incorporar a las bases de datos universales las características de las plantas, The Tree of Life, es decir, poner a disposición de todos ustedes el árbol de la vida de las plantas, y luego también tenemos al National Center of Biotechnology Information, donde están depositadas todas las secuencias de ADN que se generan a diario. Y todas estas plataformas, el objetivo que tienen es atraer a nuevas instituciones que se suban al tren, para que pongan sus colecciones y las puedan compartir con el resto de la comunidad botánica mundial. La primera ejercicio, la primera intentona que hicimos y que funcionó para ELIbook fue gracias a la Fundación Mellon, que creo que está mal escrito, y que tenía como objetivo digitalizar los tipos nomenclaturales, es decir, aquellos ejemplares de herbario que representaban el tipo nomenclatural para las especies reconocidas a nivel global. Entonces la Fundación Mellon financió y proporcionó a las instituciones una máquina para digitalizar con buena calidad esos ejemplares. Y nosotros le entramos a ese programa y hoy en día nuestros ejemplares tipos están disponibles en la red de manera gratuita, como lo están los ejemplares tipo de las principales colecciones de plantas en los Estados Unidos y Europa. Entonces somos parte del proyecto Global Plants, que lo alberga, que lo maneja, que lo cuida la compañía JSTOR.
Después, no fue suficiente con subir los ejemplares tipo, sino que ahora era importante, y hacia allá vamos, a digitalizar toda la colección, es decir, digitalizar los más de 220,000 ejemplares de herbario que tenemos, como una forma de protección, pero no como la única forma. Es decir, esto no quiere decir que dejen de apoyarnos para hacer colectas y que dejen de apoyarnos para proteger a la colección y para curarla y para ampliarla, sino que nada más es nada más como un respaldo de la colección en físico, y a través de esta plataforma que se... Ya sé que no me van a apoyar porque me he equivocado mucho tiempo con esta chingadera, que es The Southwest Environmental Information Network, en la Universidad de Arizona, la Universidad de Nuevo México, que son esta red en el suroeste de los Estados Unidos, pero que está asociada con otras redes en los Estados Unidos y a nivel global, y que tiene como objetivo albergar las colecciones de, primero, el norte de México y particularmente Sonora, pero que después hicieron extensiva la invitación y el ebook se incorporó a este sistema para subir de manera digital nuestra colección. Y olvídense de las críticas que hay por ahí, que nos quieren robar la información, y que eso no es cierto, caramba. Y que ya que tengamos toda la colección arriba, no la van a robar. Mentiras. Eso decían con el proyecto de JSTOR, y ahí estamos. Existimos a nivel global de manera digital porque le entramos al proyecto. Y lo que no hagamos nosotros por nuestras plantas, no lo van a venir a hacer ellos hoy en día. Entonces, el sistema SANET es la oportunidad que tenemos y que la utilizamos y que le entramos para poder digitalizar la colección del ebook. Y también aquí tenemos un mapa también reciente de, sí, ya hay una colección digital a nivel global, pero ¿qué partes de México están bien representadas en esas colecciones mundiales? Y podemos ver cómo el centro de México es de las partes que más ha contribuido a la colección digital. Pero luego también tenemos las áreas de México que hacen falta por incorporarse, por subirse al tren de la digitalización de sus colecciones. Y creo que todas las colecciones en México deberían hacer lo mismo, enfocarse hacia la digitalización de sus colecciones. Muy bien, después, si ya formamos una red, si ya somos una comunidad botánica mundial, pues la alternativa o lo que le sigue es formar grupos de trabajo donde quiera que estos estén. Es decir, ahora la comunicación, sin importar el lugar geográfico donde estén los investigadores, nos permite asociarnos y formar grupos multidisciplinarios que generen datos sobre una especie para entender justamente los procesos de diversificación. Y entonces la sugerencia es que formemos grupos de trabajo multidisciplinarios donde quiera que estos estén. Y estos grupos de multidisciplinarios lo que hacen es facilitar los resultados que un individuo dentro de su nivel de especialización pueda aportar. Entonces la sugerencia es formar grupos multidisciplinarios de investigación. Un artículo en la revista Science de la semana pasada y toda la portada de la revista Science, producto de esa formación de grupos multidisciplinarios, analiza la situación de la ciencia en general y la ciencia en particular, y la botánica en particular, perdón. Ellos asumen o sostienen que la ciencia como la conocemos en el sistema occidental surgió durante la colonización europea en los siglos XVI y XVII,
principalmente de 8 potencias europeas que se apoderaron del 68% del territorio global, y que ahí fue cuando surgió el concepto de ciencia en el bloque occidental, es decir, evaluar hipótesis para generar conocimiento y publicar artículos. Que esa es la idea que el mundo occidental desarrolló y que es que de alguna manera todavía lo seguimos arrastrando. Y en esta imagen lo que tratan de hacer es que ahora estos investigadores que tienen en su disco duro el pecado de haber explotado a las colonias y ya lo quieren compartir. Y vean ustedes cómo están empujando para que África y América Latina cambie de ser el hemisferio sur pobre a ser el hemisferio norte rico, donde estaban las potencias colonizadoras europeas. Entonces todo el mundo a empujar. Entonces quieren rehacer la geografía del desarrollo de la ciencia. Y vean ustedes, 8 potencias mundiales: Portugal, España, el Reino Unido, Francia, Italia, the Netherlands, los Países Bajos y Alemania, colonizaron a todo esto. Y obviamente el estudio de la botánica, la formación de colecciones botánicas, pues obviamente surgió aquí. Y de estos países colonizadores o de estas colonias, las únicas que de alguna manera han llegado a esta posición son los Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Los demás seguimos culpando a las colonias europeas de lo que no hacemos nosotros. Y efectivamente, hoy en día, esa colonización o esa tendencia que nos imprimieron en el disco duro, la seguimos utilizando. Ya el palo dado nadie nos los quita, ya nos lo dieron. Olvidémoslo, veamos al futuro, no al pasado. Y entonces también el artículo habla de los investigadores paracaidistas, es decir, investigadores que investigadores localizados en los países ricos, los países que invierten en ciencia, pero que no tienen los recursos biológicos que tenemos los países pobres que no invertimos en ciencia. Y que entonces el análisis de ellos es que muchos de los investigadores de estas partes del hemisferio norte no incorporan a sus investigaciones a investigadores de los países pobres. Y que es frecuente ver en las publicaciones únicamente a los nombres de los del norte, mientras que los análisis se hacen en el sur, o de material extraído del sur. Y a esos investigadores les llaman investigadores paracaidistas. Tenemos que incorporarlos, tenemos que buscar la forma de nosotros, teniendo los recursos biológicos, asociarnos con los que tienen el dinero, o de otra forma presionar a los gobiernos de todo nivel a que inviertan más en ciencia, inviertan más en educación. Si no, de toda la vida vamos a ser unos pendejos. Aquí está la inversión de esos países en ciencia. Vean ustedes los Estados Unidos, vean ustedes a China, vean ustedes a Alemania, al Reino Unido, Japón, Corea, Canadá, Suiza, Corea del Sur. ¿Esto quién es? Déjenme ver. Francia, y finalmente tenemos a Australia. ¿Y México, la chiquillada? El 0.0001% del Producto Interno Bruto. Nada. Nada de apoyo a la investigación. ¿Cómo vamos entonces a generar la capacidad humana para estudiar nuestros propios recursos? Bien, este es el penúltimo aspecto que quiero abordar, que es cómo combinar el conocimiento de los recursos botánicos con la inteligencia artificial. Aquí tenemos una imagen
generada justamente de la inteligencia artificial en relación a la botánica. Y en particular, cómo la inteligencia artificial puede ser utilizada con los datos de todo tipo sobre las plantas para enseñar a las máquinas a que nos ayuden a la limitación de las especies. Tenemos más de 22,000 especies de plantas vasculares en México, pero se estima que todavía hay un 15% de plantas que no se han descubierto. Quiere decir que todavía hay espacio para todos ustedes para incorporarse y subirse al barco. Entonces, este artículo sugiere lo siguiente. Podemos nosotros incorporar a los análisis información morfológica que se ha hecho durante mucho tiempo. ¿Y cuál es la contribución de esta información morfológica al proceso de identificación y de delimitación de especies? Y luego tenemos información genética. ¿Y cuál es la contribución de los datos genéticos a esa delimitación? Y luego tenemos información subgenómica, es decir, de algunas porciones del genoma, porque así inició la genómica, nada más con porciones, genes. Y finalmente la genómica, es decir, genomas completos y su contribución. La sugerencia es que hoy en día tenemos que utilizar todo este tipo de evidencia, formar gigantescas bases de datos y de esta manera enseñar a las máquinas, es decir, porque la inteligencia artificial no surge de la nada, surge de los datos que nosotros incorporamos a las máquinas para que ellas aceleren el proceso de análisis. Entonces, todos los datos sobre una especie, en este caso plantas, y aquí están representadas en capas, se pueden convertir en una base de datos extensa que se le puede alimentar a un cerebro artificial, a una computadora, a una supercomputadora, formar un sistema neuronal artificial de tal manera que una vez que este cerebro artificial lo analice, nos pueda generar resultados sobre la limitación de especies, sobre el descubrimiento de especies. Entonces, esta es la forma, esta es la visión de cómo estas personas sugieren que debemos caminar en el futuro. Cómo utilizar la inteligencia artificial creada por nosotros y nuestra capacidad intelectual para resolver el problema del reconocimiento de las especies. Y ya finalmente, me gustaría resaltar que si en México hay más de 22,000 especies de plantas vasculares y también un buen número de plantas con flores, todas constituyen y tienen un poder ornamental. Evaluar el poder o la capacidad ornamental de estas plantas en lugar de traer eucaliptos, grevilias y todas esas plantas que llegaron o de China o de Sudáfrica. ¿A poco no habrá un arbolito en México que sustituya a los pinches eucaliptos? Claro que los hay. Y entonces ahí está un área de oportunidad para ustedes jóvenes de encontrar a las especies nativas mexicanas y evaluar qué posibilidad tienen de utilizarse en programas de restauración, en la flora urbana de nuestro México, plantas que se pueden incorporar como parte del diseño de jardines. Los invito a que se suban al barco. Y creo que con esto no tengo más que agradecer su atención. A tu perspectiva, ¿tú cuáles crees que son los indicadores, los productos, el impacto de los más sobresalientes que ha tenido el Instituto de Botánica, en la botánica en particular y por qué no en la estructura? Sí. Sí. O sea, lo que yo
pondría en primer lugar es el desarrollo de un programa de botánica, un programa académico de botánica a nivel nacional e internacional. Es decir, el Instituto de Botánica hoy en día se reconoce como uno de las instituciones que forma estudiantes de posgrado. O sea que durante todo este tiempo su nivel de desarrollo es suficiente como para poder formar a los botánicos del futuro. Eso es lo más importante. Nos reconocen, saben que existimos y los estudiantes ahora, y sobre todo esto se ve en las reuniones botánicas a nivel nacional, como el Instituto de Botánica atrae estudiantes del país. Eso sería el primero. Luego, nos evalúan por el número de artículos que se publican. También es una buena contribución de quienes participan en el Instituto de Botánica. La formación de estudiantes, los proyectos de investigación que atraen dinero, que eso, el gusto dura el primer día que nos dicen, porque ya después es un viacrucis ejercer el dinero. Pero también nos distinguimos por eso. Entonces yo diría esas tres puntos importantes del desarrollo del Instituto de Botánica a través de los años. El que siga de las pláticas venga a habituarse con esta chingadera, porque si no van a estar como yo.